Muchísimas gracias, Daniel. También quiero agradecer a Marina por llamarme también a estar aquí con ustedes. Y si les parece, antes de empezar, vamos a ponernos en las manos de la Santísima Virgen de Nuestra Señora de Fátima y rezamos todos juntos, donde quiera que estemos, un Ave María, pidiendo sobre todo por la paz en el mundo y por el cese de la pandemia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues con esta foto tan bonita de la Virgen de Fátima y los niños, pues vamos a intentar ahora entre todos hacer algo que es muy importante, ¿no? Disfrutar y aprender. Entonces me ha parecido interesante empezar esta charla pues, con una canción muy bonita y fíjense sobre todo en la letra. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Vestida de blanco radiante cual el sol, sobre una encina la Virgen se vio. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A los tres niñitos a quien les habló, Lucía, Jacinta y Francisco Martó. A los pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores la Virgen pidió. El Santo Rosario constante rezar, y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. La Virgen bendita les pide guardar secretos que al Papa debían contar. Y como una prueba de toda verdad, el sol se estremece y todos creerán. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El tema que vamos a tocar de la Virgen de Fátima, que esto es por todos conocidos, es sin duda alguna una cuestión de fe. Esta frase tan preciosa que dice que para el que no cree ninguna explicación es posible y para el que cree toda explicación es innecesaria, solo parte de una realidad que es la fe. Una persona atea, una persona que no sea creyente, por muchas explicaciones que le demos, por muchos datos que le demos acerca de las apariciones de la Virgen de Fátima, se mantendrá en su postura. Y sin embargo, para el que cree, la verdad es que darle muchas explicaciones no son necesarias, ¿no? Me parece muy interesante. Es el comienzo de la película La canción de Bernadette, que fue premiada con 4 Oscars y nominada con 8 Oscars. Y hacía referencia a un tema religioso como eran las apariciones, en este caso en Lourdes, en Francia. A mí me encantaría que termináramos la charla
como vamos a empezar con esta diapositiva. Para mí la considero como la más importante de todas, donde dice que las tres ideas claves en el mensaje de Fátima. Por un lado, la valentía de los niños. La misma valentía que se nos pide hoy día para no avergonzarnos por llevar el nombre de cristianos, ¿no? Esa valentía de los niños, lo veremos después en la diapositiva, fue algo heroico, ¿no? En segundo lugar, la Virgen bajó de los cielos, esto lo decía la canción Fabi Martínez, ¿no? A Cova de Iría y se presentó como la Virgen del Rosario. De manera insistente pedía el rezo del Rosario todos los días, ¿no? Y en tercer lugar, como ya digo, nos pide a que nosotros, los que nos llamamos cristianos, no vemos como he oído decir incluso entre la gente que va a la iglesia, que el rezo del diario del Santo Rosario es una oración aburrida y obsoleta, muy antigua, cuando precisamente fue la Santísima Virgen la que pidió el rezo diario del Santo Rosario. Veremos por qué tiene tanta relación esto con la historia de la humanidad. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas como esta, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Cuál es la función realmente de las llamadas revelaciones privadas? No es sino la de mejorar o completar la única revelación definitiva de Cristo, no sustituirla. Esto permite ayudar y centrarse más en el tema de por qué vino Jesús al mundo para salvarnos y por qué viene la Santísima Virgen a recordarnos que nos estamos olvidando de Dios. Esta fotografía es muy interesante. Aquí vemos la colocación de una bandera rusa en octubre de 1917. La Virgen María bajó a Cova de Iría en el año 1917, pero podía haberlo hecho cualquier otro año, y sin embargo eligió el año de 1917, justo en el año en que tuvo lugar la revolución bolchevique. A su presencia de la Santísima Virgen van unidas también algunos secretos que se han ido después dando a conocer a toda la humanidad. El secreto de Fátima, propiamente, la Iglesia Católica la interpretó como una visión profética de la reconversión de Rusia al cristianismo. En el mismo año de las apariciones de Fátima, tuvo lugar la Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique, en la segunda fase de la Revolución de 1917. Fue cuando los bolcheviques, en su último enfrentamiento, derrotaron el gobierno socialdemócrata de Kerensky. Pero también predijo la aparición de una Segunda Guerra Mundial. En la tercera aparición de Fátima, le dijo a los niños: si no os enmendáis, vendrá una guerra aún peor que esta. Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del secreto se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al corazón inmaculado de María, la Segunda Guerra Mundial y la revisión de los daños ingentes que Rusia, en su abandono de la fe cristiana y en la adhesión al totalitarismo comunista, provocaría en la humanidad. Y de todos es conocido el famoso atentado del Papa Juan Pablo II en 1981, un 13 de mayo. También predijo en el tercer secreto de Fátima. Tras los dramáticos y crueles acontecimientos del siglo XX, uno de los más cruciales en la historia del hombre, culminado con el cruento atentado del dulce Cristo en la tierra, se abre así un velo sobre una realidad que hace historia y la interpreta en profundidad, según una dimensión espiritual a la que la mentalidad actual, frecuentemente impregnada de racionalismo, es refractaria. Decimos en otras palabras, ¿qué quiso la Virgen Santísima traer a la tierra y comunicar este mensaje a 3 niños pastorcitos en Cova de Iría, en Fátima? Si la Iglesia aceptó este mensaje, es porque contiene una verdad y un llamamiento, que en su contenido fundamental son la verdad y el llamamiento del propio Evangelio. Son palabras del propio Juan Pablo II, cuando el 13 de mayo de 1982 acudió a Fátima para darle las gracias por haberle salvado la vida. Los papas que lo han visitado, entre ellos, han sido Pablo VI una vez, en mayo de 1967, el mismo Papa San Juan Pablo II, en 1982, después en 1991 y en mayo de 2000, con motivo de la beatificación de los pastorcitos Francisco y Jacinta Marta. También lo hizo el Papa Benedicto XVI
como peregrino, conmemorando el 10º aniversario de la beatificación de Francisco y Jacinta Marto. Y ya el Papa Francisco, en mayo de 2007, para que conmemorar el 100 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en 2017. O sea que una cosa es cierta, si los papas han visitado Fátima y lo han corroborado, es por tanto importantísimo entender que cualquier cristiano que forme parte de la Iglesia Católica también debería aceptar el mensaje de Fátima. Pero ¿cuál es el panorama social político que reinaba entonces en Portugal? El panorama no era muy alentador. La revolución en Portugal en 1910 acabó con la monarquía. Incluso la iglesia fue despojada de todos sus bienes. Fueron desterrados y encarcelados sacerdotes y religiosos. Se vanagloriaban de que en una generación acabarían con el catolicismo, al que decían que era la causa de nuestros males. Fue la anarquía de un grupo de revolucionarios e intelectuales que condujo a Portugal a la ruina. Y si eso era poco, en marzo de 1916 permitieron la entrada de Portugal a la guerra europea. Fue horrible, fue una guerra desastrosa donde países del continente europeo se ensalzaron en una lucha horrible. Jóvenes portugueses alistados para luchar contra no se sabe qué realmente, ¿no? Como el sinsentido de todas las guerras. Ante tanta coincidencia de la actuación del mal en el mundo, la revolución bolchevique en Rusia, el gobierno revolucionario en Portugal, la guerra de 1914 a 1918, la Virgen María tuvo la inmensa delicadeza de bajar a Cova de Iría y dar su mensaje de paz. Era como la contra para poder ir con todo lo que significaba la lucha del mal en el mundo, ¿no? Porque el tema de la revolución bolchevique, no se nos olvide nunca, no fue una revolución local. El Partido Comunista que allí se formó desde 1922 hasta 1990, que fue la disolución de todos los países de la URSS, de la antigua URSS, quería extender por todo el mundo un ataque directo contra todo lo que fuera relacionado con la fe y con Dios. Por tanto, era necesario que esta dulzura, este toque importante de la Santísima Virgen, pues nos ayudara a nosotros a descubrir que íbamos por caminos equivocados. Fátima. Fátima viene de la raíz árabe que significa fecunda. Fátima era la hija de Mahoma. ¿Y por qué viene el nombre de Fátima? En el año 1158, el capitán Gonzalo Hermínguez, que era apodado el Tragamoros, jefe de una tropa cristiana, derrota en una contienda a un grupo de musulmanes y los lleva cautivos a Santarém, al rey don Alfonso Enríquez. Y entre los prisioneros, iba una joven prisionera llamada Fátima, que cautivó el corazón de Gonzalo Hermínguez. Se casaron, Fátima se convirtió al catolicismo, pero murió muy joven, y el capitán Gonzalo Hermínguez entró como monje en Alcobaca, en un monasterio. Al morir su amada, aquella a la que había dedicado su corazón, y pidió que su féretro fuera enterrado en la villa de Urén, donde vivían. El cuerpo fue depositado en una capilla y de ahí salió también luego ya el nombre de la parroquia de Fátima. Por eso se conoce actualmente como Fátima. Fátima está situado casi en el centro de Europa, en un concejo que se llama Leiria y que está aproximadamente a unos 100 kilómetros de Lisboa. Está en una altiplanicie de unos 600 metros de altura. Y Fátima con los años ha ido evolucionando impresionantemente. La primera vez que visité Fátima fue en 1996 y ahora la última fue en 2017 y los cambios en todos estos años han sido impresionantes. Sobre todo lo que más llama la atención es facilitando todo lo que sea para la entrada y la facilidad para los discapacitados, ¿no? En todos los sentidos. Eso ha sido maravilloso. Todos puedan acceder y llegar como peregrinos a Fátima. Imagínense el espectáculo aéreo de esta imagen, ¿no? La plaza de Fátima es 2 veces
del tamaño del Vaticano, y la que ven aquí en forma circular es la última basílica, la basílica llamada Basílica Subterránea. Estas son imágenes de Fátima. La capelina es esta pequeña imagen aquí que se ve delante, con 2 columnas y un techo de una madera traída de Rusia, precisamente de Siberia, porque aguanta mejor las condiciones climatológicas. Y al fondo se ve la basílica, que fue inaugurada el 7 de octubre de 1953. Se tardó 25 años en construirla. Aquí se ve un trozo del muro de Berlín. La disolución de la Unión Soviética supuso un hito en la historia. Nosotros quizás ahora mismo lo recordaremos vagamente, pero hubo momentos cruciales en la historia de la humanidad con la llamada Guerra Fría, que incluso pudo haber estallado la Tercera Guerra Mundial. La Virgen Santísima pide en Fátima el rezo diario del Santo Rosario por esa importancia que tiene la comunión mística con la Iglesia, donde los que oran rezan por los que no oran, como lo veremos ahora en las apariciones del ángel. La Iglesia de la Santísima Trinidad, con una capacidad para 9.000 personas, se inauguró en el año 2007. Esta encina, que es la más antigua, la que se conserva, era la encina donde se ponían los niños. Evidentemente no era de este tamaño, era mucho más pequeña, pero era la mayor de las que estaban en aquel momento en las apariciones. Donde está esa construcción con ese techado marrón, allí se aparecía la Virgen, y los niños esperaban en esta encina, que ha sido guardada y ahora mismo es un árbol centenario. Esta es la capelina. Aquí se ve la imagen de la Virgen de Fátima. Esta capillita que ustedes ven aquí, que llaman los portugueses la capelina, es la que era la inicial de todas, ¿no? Por la que empezaron la gente a peregrinar con tanta fe y con tanta devoción a Fátima. Los niños, Lucía, Jacinta y Francisco. Se aparece a 3 niños analfabetos que su misión era solamente cuidar ovejas. Eran 3 niños sencillos que tuvieron la inmensa fortuna de vivir esta experiencia. Pero como decía Fabi Martínez en la canción que escuchamos al principio, fueron muy valientes porque tuvieron una gran persecución, sobre todo en este contexto político del que hablamos de la revolución en Portugal, ¿no? Desde el momento en que empezaron estas apariciones, con la llegada masiva de gente, el gobierno portugués empezó ya a atacar duramente a los niños. De hecho, veremos en una de las diapositivas cómo los llegó a meter incluso en el calabozo, ¿no? Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 8 y Jacinta tenía 7 añitos. Aljustrel, allí nacieron los niños, ahora es un pueblito que ha ido poco a poco desarrollando, pero no ha perdido su encanto. El encanto de 1917. No se hacen edificios, son casas más o menos todos de la misma altura, pequeñitas. Aquí estamos rezando el rosario en la casa de Francisco y Jacinta, en su cocina. Y esta pared donde se sacaron esta famosa foto que tantos hemos visto nosotros, pues todavía hoy se conserva. Aquí estoy yo con el hijo de Juan, o sobrino también de Francisco y Jacinta. Es impresionante lo que nos contaba tanto su sobrino, pero sobre todo tuve la inmensa suerte de conocer en 1996 al hermano de Francisco y Jacinta, que nos contó en presencia y como si fuera no hubiese pasado el tiempo con él, todo el asombroso milagro del 13 de octubre. La primera aparición que tuvo lugar en 1916 fue preparatoria en 1916. La Virgen no vino de repente y se apareció a los niños. En el año anterior, durante 3 ocasiones, se apareció el ángel preparándolos a los niños por lo que iba a pasar, pidiéndoles oración y sacrificio. Entre estas cosas que podemos ver, aquí está la oración: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Imagínense ustedes la misión tan importante que tenemos nosotros. Nosotros formamos parte del cuerpo místico de Jesucristo, de la Iglesia, y tenemos que hacer esta unión de rezar
por los que no rezan, de adorar por los que no adoran, de esperar por los que no esperan y de amar por los que no aman. Aquí hay un lugar donde se llama el Baliños. El ángel se apareció en varios sitios. Y la segunda vez, junto al pozo que tenía detrás de la casa de Lucía, le pide constantemente oraciones y sacrificios. ¿Cómo? Dice Lucía. Y el ángel le dice que cada sacrificio se afecta por las ofensas a Jesús y por la conversión de los pecadores. El ángel se presentó como el ángel de Portugal. Aquí está en el pozo de la casa de Lucía. Y en la tercera y última visita ya se apareció con un cáliz en la mano y en la otra con una hostia. A Lucía le colocó la hostia en la boca y a Jacinto y a Francisco, que no habían hecho aún la primera comunión, les dio a beber del cáliz. También en esta aparición, en 6 ocasiones, 3 veces antes y 3 veces después de darles la hostia y el cáliz, les dijo esta oración, que es esta. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. ¿Por qué sufrieron los niños? Es muy importante que recordemos que los niños fueron elegidos porque vivían en condiciones muy humildes, sabían lo que era el sentido del sacrificio, ya cuidaban ovejas desde pequeñitos. Y la canonización de los beatos Francisco y Jacinta Marto se tuvo lugar por el milagro que permitió la canonización de la curación de un niño brasileño de 6 años que cayó por la ventana desde una altura de 7 metros. Llegó al hospital en coma y con una grave trauma craneoencefálico y pérdida de material cerebral. Después de 3 días fue dado de alta completamente recuperado y regresó a casa por su propio pie. El cardinal portugués explicó en la canonización de los niños que el Papa no canonizó a los niños ni los hizo santos por las apariciones de la Virgen, sino por cómo vivieron su fe. La primera condición para la beatificación es la de haber practicado las virtudes en grado heroico, y decía que los niños no tenían esa capacidad, que durante años siguió el proceso de beatificación. En el caso de los pastorcillos Jacinta y Francisco, demostraron una heroicidad tal que ya querrían muchos adultos tenerla. Los grupos masones que en aquel entonces tenían influencia en Portugal querían convencerlos de que se habían inventado las visiones. Para hacerlo separaron a Jacinta y Francisco de Lucía. Le dijeron que a Lucía le habían matado metiéndola en una caldera de aceite hirviendo, lo cual era falso, pero les amenazaron con terminar de la misma forma. Los niños respondieron, podéis hacer lo que queráis, pero nosotros no podemos mentir. Hemos visto a la Santísima Virgen. El Papa Francisco celebró la ceremonia en el santuario de Fátima, el mismo lugar en el que San Juan Pablo II los beatificó en el año 2000. Jacinta murió en el hospital de Lisboa el 20 de febrero de 1920, a la edad de 9 años. Y Francisco murió en su casa natal de Ajustrel el 4 de abril de 1919, a la edad de 10 años. Lucía murió a los 97 años en Coimbra. En una de las primeras peregrinaciones que hice a Fátima, tuve la inmensa suerte de verla detrás de las rejas en el momento de la comunión, porque me pidieron que pudiera hacer una lectura. Y la verdad que fue emocionante verla a ella pues detrás de con las otras hermanas, ¿no? Luego ya en una segunda vez que fuimos a visitarlas en Coimbra, ya nos dijeron que escuchaba la misa desde la cama porque estaba con muchas enfermedades y no podía. El Vía Crucis es muy importante en Fátima, porque no olvidemos que aunque las apariciones de Fátima hablan de la presencia de la Virgen, lo importante es Jesucristo. Es el tema central. En palabras de un sacerdote, cuando escuché en una misa, cuando fui a una misa, decía que María es el camino que nos lleva a Jesús y nos acerca a los hermanos. Por eso es muy importante en el Vía Crucis hacer el Vía Crucis en Fátima. Y justo haciendo el Vía Crucis es donde vamos a esa aparición del 19 de agosto, donde no pudieron ir a la Cova de Iría porque el alcalde los había llevado a la cárcel en agosto de 1917. Yo ahora a continuación iba a enseñarles varias imágenes de la
de Fátima, porque no sé si estarán de acuerdo conmigo, que por mucho que yo les cuente de Fátima, Fátima no es para contarlo, Fátima es para vivirlo. Y si puede ser un 12 de mayo y un 13 de mayo, pues, o un 12 o un 13 de octubre, muchísimo mejor. Pero los días 12 hay una vigilia preciosa, la llaman la procesión de las velas, donde se ve toda la explanada llena de velas que parecen luces de luciérnagas, precioso. Y se reza el rosario y se hace mucha devoción en Fátima en ese momento. La capelina va recorriendo lentamente pues todo el recinto y emociona mucho tanto a los portugueses como a todas las miles de personas que vienen de todas partes del mundo, o bien para darle las gracias a la Santísima Virgen o para pedirle favores. La vista panorámica de la plaza es impresionante porque uno comprende la majestuosidad con la que se hizo este lugar para poder acoger a todos los peregrinos. La procesión del Santísimo es muy importante también, porque es la centralidad también del mensaje de Fátima, donde por la tarde sobre las 4:30 se expone el Santísimo y también se puede acompañar. Lo que ocurrió el 13 de octubre de 1917 fue muy importante, porque fue el primer milagro que se pudo hacer, se pudo predecir con tiempo. Es decir, los niños pidieron a la Santísima Virgen que hiciera un milagro que todos pudieran ver. Y encima dijo la fecha en la que iba a ser, el 13 de octubre. Eso no se había hecho nunca antes. El milagro del sol es un fenómeno que tuvo lugar en Copa de Iría, que fue visto a más de 40 kilómetros de distancia. No se trata de un fenómeno cósmico, se trata de un fenómeno visual, pero no en los ojos de los espectadores, sino en el aire. Por eso todos lo vieron de la misma manera. El sol daba vueltas en el aire, cambiaba de colores y se alejaba y se acercaba a la gente. Algunos piensan que sería sugestión, pero ¿quién induce la sugestión en una muchedumbre de 70.000 personas que no tenían idea de lo que podía ocurrir? Aquel milagro fue narrado también por los periodistas ateos que ya tenían la crónica preparada, la gran burla de Fátima. Y no se les ocurrió otra cosa que comentar en uno de los periódicos más importantes de aquel entonces, en Los Séculos, las palabras que decían que fenómenos interesantes han ocurrido en Fátima. Les costaba mucho dar a entender lo que había ocurrido en Fátima. Las descripciones más famosas de los acontecimientos reportados en Fátima pertenecen a los escritos de Juan de Macchi, un sacerdote católico e investigador italiano. Macchi se pasó 7 años en Fátima, de 1943 a 1950, llevando una investigación original y entrevistando a muchos testigos con gran paciencia. Cientos de personas fueron entrevistadas por este sacerdote y de muy diferentes procedencias, tanto creyentes como no creyentes. Y ninguno de ellos, 70.000 personas estamos hablando, ninguno negó el prodigio que pudieron ver en Fátima el 13 de octubre de 1917. Las características del disco, cómo cambiaba de forma, de color, cómo se iba, cómo se alejaba, cómo se acercaba. Recordemos que la gente, cuando llegó el 13 de octubre, estaba lloviendo bastante fuerte, con lo cual la gente llegó mojada y bueno, barrentada, con un camino todo fatal. Y cuando ocurrió el milagro del sol, una vez que terminó, porque duró 10 minutos el milagro del sol, cuando ya terminó el milagro, toda la gente estaba con la ropa totalmente seca y el piso estaba totalmente seco. Yo recuerdo en 1996, que fue mi primera vez cuando fui a Fátima, en esta experiencia que les comenté de que pudimos ver a Juan, el hermano de Francisco y Jacinta. Él nos contaba que dice que fue algo impresionante. Él no estaba allí en Cova de Iría, estaba en su casa en Arjustrel, que está a 2 kilómetros. Pero cuando vio el sol, una de las cosas que pensó es que era ya el fin del mundo, que era imposible que el sol hiciera eso, ¿no? Y la verdad que verlo como lo contaba y cómo se le ponían las lágrimas llenas se le nublaban los ojos, fue una experiencia preciosa para lo que pudimos estar con él en ese momento, ¿no?
la revista, en el periódico Século, se hablaba del milagro de Fátima, a pesar de ser un periódico masónico. Las personas que lo vieron, hubo muchas conversiones. Pues Fátima actualmente pues sigue año tras año mejorando las procesiones, la forma tan ordenada como realizan las procesiones, cómo pasa la Virgen a través de los peregrinos. Es impresionante verlos con sus trajes nativos, muchos de ellos de Ucrania, de México, de Italia, de Francia, incluso podía, como la última vez que vimos, hasta de Papúa Nueva Guinea. Era impresionante ver cómo la Virgen de Fátima, es que donde está la Madre, está claro que el corazón se te enternece, ¿no? Yo la verdad es que le doy las gracias a la Santísima Virgen por haber puesto en mi corazón este deseo de amarla, tanto a Jesús como a María, pero sobre todo en esta vocación de la Virgen de Fátima. La comunión se da a todas las personas que estén en el recinto. Es impresionante ver el orden con que se hace, ¿no? Los servitas que ayudan a que si hay alguna persona enferma o pase algo, pues sea rápidamente atendida y llevada a los centros donde están los médicos. Ver a familias, ver a las señoras de la limpieza, con qué cariño y con qué dedicación limpian todo. Las personas arrodilladas que a través de la plaza recorren, haciendo promesas o dando gracias. Es impresionante verlo. En la basílica están los restos de Jacinto y de Francisca y de la hermana Lucía. Y bueno, podría contarles muchísimas más cosas de Fátima. Hay libros y libros que cuentan. Uno de los libros mejores que uno puede leer sobre Fátima corresponde a don Manuel Núñez Formigao, el sacerdote que interrogó a los niños, después ya escribió el libro, cada mes después de las apariciones, y es del año 1927 y se titula Las grandes maravillas de Fátima. Se han hecho obras modernas, pero lo moderno se entrelaza con lo antiguo, con lo viejo. Ver personas mayores ya rezando rosario. En esta última vez que estuve en Fátima, en mayo, me fue impresionante ver a una señora que era de Oporto y que tenía 92 años, rezando el rosario ahí, aguantando el tipo durante las 4 horas que dura la ceremonia, ¿no? Pues para no alargarme mucho más, voy a terminar con esta idea con la que empecé. La valentía de los niños. Primero, la misma valentía que se nos pide a nosotros hoy para no avergonzarnos por llevar el nombre de cristianos. Es algo que es muy importante. Segundo, la Virgen bajó de los cielos a Cobadiría y se presentó como la Virgen del Rosario. Por tanto, nos pide a nosotros, a los que nos llamamos cristianos, que recemos más el Rosario y, si es posible, que hagamos el rezo diario del Santo Rosario. Yo tengo una diapositiva, un vídeo que me encantaría terminar con él, si me permites, Daniel. Sí, porque creo que... ¿Sí? Voy a contarte una historia de corazones valientes. Una historia de 3 almas gigantes que tuvieron que hacer frente a las ásperas montañas, a las fuerzas del infierno y al desprecio de la gente. Todo comenzó con la llegada de un ángel, el ángel de la paz, quien de rodillas y con la frente en el suelo les enseñó a rezar. Eran Jacinta, Francisco y Lucía, 3 pequeños pastores en Cova de Iría. El 13 de mayo se les apareció una señora, una dama de blanco más radiante que el sol. No temáis, no os voy a hacer daño. ¿De dónde vienes?, preguntó Lucía. Vengo del cielo. Era la Virgen María. La Virgen les pidió que rezasen con insistencia. Si queréis llenar el mundo de paz y alegría, orad mucho. Y rezad el rosario todos los días. La Virgen les pidió ser su consuelo. Y a cambio de su oración prometió llevarles al cielo.
Ellos hicieron su voluntad. Y por tantos que no creían, sufrieron mucho en soledad. Fueron presionados, maltratados y encarcelados. Para que confesaran que todo era inventado. Acusados de mentir, pidieron a la Virgen una señal. Y en el mes de octubre, un gran milagro tendría lugar. 70.000 personas vieron el sol girar. Esta es la historia de 3 almas grandes. Las de 3 niños pequeños, que no supieron de escuelas, pero guardaron secretos. 3 secretos que les confió una dama de luz, cuando un 13 de mayo bajó de los cielos. Desde entonces su fama ha aumentado. Y hoy, 100 años después, son recordados por millones de personas que visitan el lugar. Fátima, un lugar santo lleno de esperanza. Un lugar con un mensaje claro. El mismo que un día la Virgen aceptó con humildad. Al decir, sin condición alguna, hágase en mí según tu voluntad.